Básicamente lo que es la irrigación periférica es un recabar de lo que han hecho en estructura y función 1, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Primero voy a hacer un esquema general de la parte arterial y luego complementamos con algunas imágenes. En el esquema quiero que ustedes vean que sí es posible hacer un esquema de todas las arterias. Entonces, ya. Entonces vamos a ir por acá. Tenemos arco aórtico, ¿no? Tenemos la aorta ascendente. ¿Sí? Sus primeras ramas de acá son las coronaria derecha y coronaria izquierda. Acá tendremos Tronco brachiocefálico. tronco brachiocefálico, Carótida común. Subclavian izquierda. el tronco brachiocefálico será carótida común, subclavian derecha. Acá tendremos el cocilo cervical y acá la cita interna o mamaria, ¿no? Después tendremos el Axilar. al axilar. Hay una particularidad con la axilar. La axilar se divide en tres partes. ¿Por qué? Porque acá tenemos un músculo que lo va a dividir así. ¿Cómo se llama el músculo? ¿Qué músculo divide a la arteria axilar en tres? Maguito. Trapecio. Pectoral menor. El pectoral menor lo va a dividir en tres. Y esta división en estas tres va a generar distintas ramas, ¿no? Torácica superior, toracoacromial, y acá la circunfleja, tanto la circunfleja posterior como la anterior. ¿Cuál es la importancia de las circunflejas? La circunfleja humeral anterior y posterior. ¿Qué estructura anatómica rodea? Escarben y recuerden su estructura y función 1. Su estructura y función 1. Me están enseñando traumatólogos, el cuello quirúrgico humeral. ¿Cierto? Porque el húmero tiene un cuello anatómico y tiene un cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico se relaciona con las circunflejas. Luego se convertirá esto en braquial. Acá tenemos la braquial. La braquial tiene una rama. ¿Por qué lo grafico así? Porque esta rama sale y se va hacia atrás, rodeando el húmero por su tercio medio, por una estructura llamada canal de torsión humeral. ¿Qué arteria será esa? La braquial profunda. Una vez que llega al codo se va a dividir en radial y cubital. La radial y cubital es su trayecto, va a generar múltiples ramas intermedias que son las interóseas. Luego tendremos el arco palmar superficial y arco palmar profundo, ¿no? De estas nacerán las metacarpianas y de las metacarpianas
digitales. Las digitales. Una estructura importante acá. El canal del carpo. Las estructuras vasculares pasan por dentro o por fuera del canal del carpo. ¿Cuál túnel campeón? ¿Qué túnel campeón? Pasan 10 estructuras pasan por el túnel campeón. ¿Cuál? 10 estructuras pasan por el túnel. No, las estructuras vasculares pasan por dentro o por fuera del túnel carpiano. Por dentro. Fuera. Por fuera. La única estructura que pasa por dentro es el nervio mediano. El canal de Bullón. Listo, entonces hasta aquí, miembro superior, ¿cierto? Si vemos el miembro superior izquierdo, todo es estrictamente igual, solo va a variar que no hay tronco brachiocefálico, ¿cierto? De frente va a la subclavia izquierda. Ahora vamos a hacer el miembro inferior. El miembro inferior vamos a hacerlo así. Miembro superior, el dorso del pie, arco dorsal o arqueada. Va a generar las metatarsianas y las metatarsianas te van a generar las interdigitales. En la planta tendremos dos arcos, arco plantar profundo, arco plantar superficial. Los arcos plantares también te van a generar las metatarsianas y estas las interdigitales. ¿Sí? Hasta ahí se entiende. Uno va por encima, que es el dorso, y el otro por la planta. ¿Dónde se diferencia? Las que van por el dorso van a depender de la arteria tibial anterior y las que van por detrás a la planta, la arteria tibial posterior. Aquí una estructura, el canal del canal del tarso, el canal del tarso, su cara medial, donde ustedes palpan el pulso tibial, se palpan el tobillo, su cara interna, ustedes palpan el pulso tibial, directamente están palpando el canal del tarso. A diferencia del canal del carpo y del canal del tarso, las estructuras vasculonerviosas sí pasan por adentro del canal, mientras que en el carpo las vasculares van por afuera, solo la estructura nerviosa va por dentro. ¿Ya? Una vez que tenemos las tibiales, anterior y posterior, esto a nivel de la rodilla se convierte en poplitea, ¿cierto? La poplitea en femoral, ¿no? La femoral, una vez que alcanza el ligamento inguinal, se convierte en ilíaca externa. Y la ilíaca externa, ilíaca común, ¿no? Porque esa es la ilíaca interna. La ilíaca común, aorta abdominal. Seguimos para arriba. La aorta abdominal, para la Centro diafragmático. La frénica, ¿no? la rama, las son ramas. Torácica descendente. Aorta abdominal, ramas anteriores, tronco celíaco, Mesentérica superior. mesentérica superior, mesentérica inferior, ramas laterales, Renal, suprarrenal, gonadal. suprarrenal, renal, gonadal, que puede ser ovárica o testicular. ¿Sí? Ramas posteriores, lumbares y la sacra media. Y hacia arriba, la frénica inferior.
Vamos de arriba. Aorta torácica descendente. La torácica descendente se divide en ramas viscerales y parietales. ¿Cuáles serán las viscerales? Pericárdicas, etc. Y las parietales, Intercostales, subcostales, subcostales y las frénicas superiores. Fénica superior. Seguimos. Arco. Aórtico y continuaremos con la misma rama. Entonces hemos esquematizado de pie a corazón y de mano a corazón. No es difícil. Estamos explorando los troncos mayores, los troncos principales. Los troncos principales. Los troncos, las raíces o las ramas accesorias van a ser diversas y en función al segmento donde se encuentran. Se encuentran las arterias julianas, las femorales, las femorales complejas, las demás. Pero no te vas a poder aprender las ramas menores si no tienes claros los troncos principales. ¿Ya? Entonces, pregunta habitual. Enumere usted las ramas en orden ascendente desde las interdigitales de la mano derecha hasta el seno coronario. Entonces arrancarán interdigital, metacarpianas, arco palmar profundo, superficial, radial, cubital, braquial, axilar, subclavio, tronco cefálico, arco aórtico, aorta ascendente y ahí está el seno. Seguirán esa cadena. Ustedes verán si lo esquematizan o lo mencionan, pero en orden. En orden. De igual forma, si les pido desde el pie. Va a haber examen de eso. Entonces, ya saben que traten de mejorar todas las ramas principales, ¿sí? De aquí cuando entremos a COME, vamos a ser más específicos con todas las ramas del tronco celíaco, la mesentérica superior y la inferior. Pero eso necesito que ustedes lo tengan claro. ¿Sí? Acá estamos recordando básicamente. ¿Lo puedo borrar? Oye, mi probado. Eres un bicho loco. Que llegas a enviar, ¿no? Sí. Ya va. No le sabes, Alexis. Pero sí comprendo que Sí. sugerencia. Terminando la clase, en los minutos que tengan, si tienen unos minutos iguales, repitan los dos esquemas, lo que recuerdan. Primero siempre ejercitas la memoria reciente, la memoria a corto plazo. Y después, cuando en el momento que estudien, ya se sientan, revisan su apunte previo y lo empiezan a completar. Entonces, les va a funcionar mejor. Arriba de la radial, ¿cómo se llamaba eso? Allá, Tendría que entrar no va a tomar nada, ¿verdad? Tendría que quitar posterior y interior. Es que eso es más para órganos pélvicos. En la circunfleja, usted dijo que había dos. Circunfleja anterior y posterior. Siempre vamos a ver con detalle. Esa arteria de epicardio. Es una rama ascendente, una rama que va a nacer en esta zona acá y va a ir por la cara anterior de la columna. Solo esta de acá, solo esta de acá.
Entonces, vamos a completar la información. Rapidito. Acabamos de ver la distribución de las ramas y ya partimos, ¿no? desde el arco órtico. Se van al mismo tiempo. Acabamos de ver las ramas que venían por la parte de la subclavia. Recuerden lo que les dije, el músculo pectoral menor lo divide en 3 porciones, ¿sí? No se olviden las ramas que nacen de estas 3 porciones, ¿ya? Eso es importante. Segundo, la relación de las circunflejas anterior y posterior alrededor del cuello quirúrgico humeral. Y 3, la braquial posterior caminando o haciendo trayecto por el canal de torsión humeral. Una vez que transitan hacia el codo, no se olviden, ¿no? Viene la arteria radial y la arteria cubital, también llamada ulnar. Ulnar. Ulnar es su segundo nombre, cubital o ulnar. Entre ambas se generan múltiples ramificaciones, las interosas, ¿no? Que van por la membrana interosa. Y si hablamos del drenaje venoso, es importante acá. Aquí tenemos la cava superior. La cava superior se va a formar de 2 troncos. La brachiocefálica, la vena brachiocefálica. Y la vena brachiocefálica, clavia derecha, yugular, interna, formando el ángulo yúgulo-subclavio. Importante, porque en el ángulo yúgulo-subclavio drenaba el conducto torácico. ¿Cierto? Ahora, si continuamos acá, la vena subclavia va a formarse de 2 afluentes, la basílica y la cefálica. Basílica y cefálica. Miren acá, la basílica va posterior al músculo pectoral menor y la cefálica va por delante. ¿Ya? Estas van a llegar a nivel del codo. En el nivel del codo, ¿qué tenemos? Nuevamente, basílica y cefálica, y en medio un puente entre ambas, generando una arteria en el centro, que es la arteria mediana. Perdón, la vena mediana. Entonces, acá tenemos cefálica, basílica, mediana. Y luego, cuando veamos el antebrazo, vamos a tener cefálica, basílica, mediana. Pero ojo, estamos hablando del drenaje venoso superficial. Superficial, que es el drenaje venoso con el que más trabajamos todos los días cada vez que indicamos vía periférica, ¿no? Se cateteriza las venas, principalmente se cateteriza a nivel, puede ser de la mediana, puede ser de la cefálica, puede ser de la basílica. Pero así como hay superficial, hay profunda. El drenaje venoso profundo toma los mismos nombres de las arterias. Es decir, habrá vena braquial, vena radial, vena ulnaro-cubital y los arcos venosos palmar superficial y palmar profundo. ¿Sí? Entonces, tenemos la diferencia entre drenaje venoso superficial y drenaje venoso profundo. El drenaje venoso superficial lo comandan la basílica, la cefálica y la mediana, mientras la profunda está a cargo de las radiales, cubitales y braquiales. ¿Sí? Y cuando hablamos de miembro inferior, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando hablamos del miembro inferior, la aorta, bifurcación de la aorta en las 2 ilíacas, ¿no? Ilíaca primitiva o ilíaca común derecha y ilíaca común izquierda. Esta se va a dividir luego en externa y externa. La interna, irrigación de órganos pélvicos, externa, una vez que atraviesa el ligamento inguinal, se convierte en femoral. Al convertirse en femoral va a atravesar un triángulo. El triángulo femoral, también conocido como triángulo de Scarpa o triángulo del torero. Tiene múltiples nombres, ¿no? Triángulo del torero. ¿Por qué? Porque es una zona frecuente de cornadas en los toreros y es altamente mortal.
Y es una zona donde está bastante desprotegido, porque es como un hueco, ¿no? Alrededor contenido muscular. Cuando reciben cornadas ahí, hay una lesión vasculonerviosa importante. ¿Por qué? Porque en este triángulo el contenido es el van femoral, vena, arteria y nervio femoral, además de la vena safena. Imagínense el contenido vascular que tiene, que es grande, ¿no? Y ya antes de aquí en su trayecto, la femoral nos va a botar las pudendas, las epigástricas, las obturatrices, circunflejas, la femoral profunda. Sin embargo, muy al borde de las ramas que pueda tener la femoral, un dato importante es que en su trayecto este es anterior y medial. ¿Ya? En su trayecto es anterior medial, pero hacia la rodilla se va a volver posterior, penetrando el hiato del aductor. El aductor en esta zona hace como un arco. Y en ese arco penetra la arteria femoral para convertirse en posterior. Una vez que se hace posterior, cambia de nombre, se vuelve poplitea. Y luego la poplitea se convierte en tibial. La poplitea se convierte en tibial y la tibial se va a separar en dos: tibial anterior y tibial posterior. Aquí la tibial posterior se va a dividir o va a generar la tibial posterior las ramas plantares, ¿no? Si ustedes quieren, además, la tibial genera una pequeña rama accesoria, fibular. ¿A qué hueso se le llama fíbula? Al peroneo. Entonces, tienes la rama tibial y la rama fibular, pero la fibular es una accesoria final de la tibial, ¿ya? La tibial posterior. Mientras la tibial anterior te va a generar las arterias dorsales del pie. Y recuerdan que les hablé del canal del tarso. Acá tenemos la estructura del canal del tarso, toda la estructura vasculonerviosa ingresando por el canal del tarso. Esta es la cara medial del tobillo, donde puedes palpar el pulso tibial. En la representación, esquematización de lo que viene a ser el dorso y la planta del pie, ¿no? A nivel del dorso tenemos el arco dorsal o la arteria arqueada, ¿no? Y luego las metatarsianas y las interdigitales. En la planta del pie, los arcos plantares, profundos y superficiales, que además se pueden dividir en plantares laterales, plantares mediales. Finalmente, tenemos las metatarsianas y las interdigitales. Si hablamos del drenaje venoso, solamente para acotar, sin curvas o sin curvas sobre sí mismo y asciende, ascendiendo y llamado ese recorrido o esa curva. Principalmente el drenaje venoso del miembro inferior depende de la vena safena magna. Quien comanda el drenaje venoso del miembro inferior es la vena safena. Una vez que todo llega a la vena safena, termina en la vena femoral. La femoral lo lleva a la ilíaca externa, de ilíaca externa a la ilíaca común, y la ilíaca común ¿a dónde le lleva? A la cava inferior. A la cava inferior. Hablan sin pensar. Se apuran ustedes. Ya. A la cava inferior. Entonces la cava inferior reúne el drenaje venoso de los miembros inferiores. ¿Y quién recolectará el drenaje venoso de las vísceras abdominales? La porta. ¿Por qué? La porta, ¿cómo se forma? La unión de la esplénica, mesentérica superior, mesentérica inferior. Entonces, la porta recolecta el drenaje venoso de todo el contenido visceral abdominal y lo lleva al hígado. Mientras la cava recolecta todos los miembros inferiores y la cava superior recolecta los miembros superiores, más vísceras torácicas a través de la cadena ácidos hemiácicos. ¿Ya es difícil? No, lo digo. ¿Se acabó? ¿Eso? Di que sí. Ay, no puede ser, está mal. No, pero ya son 8, 5 y 10. Díganme qué es. Entonces, cuando hablamos de vaso, ¿de qué hablamos? Del principal órgano linfoide, ¿cierto?
Este órgano, si bien es cierto, es el órgano abdominal más vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Porque está en un espacio donde apenas está cubierto por la caja torácica inferior. No está muy protegido por músculos, no está muy protegido por grasa, entonces los golpes, los traumas, las lesiones directas en esa zona pueden generar lesiones extensas y es un órgano que se trabaja. Entonces, es un órgano vulnerable, pero no es vital. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede vivir sin el vaso, porque sus funciones linfoides o linfáticas las asumen otros órganos. Participa en el sistema de defensa del organismo, es un lugar de proliferación linfocitaria y de vigilancia y respuesta inmunitaria. Prenatalmente, antes del nacimiento, el vaso es un órgano hematopoyético, formador de sangre, casi a la par con el hígado, que primero lo hace el saco vitelino, luego lo asumen el vaso y el hígado, finalmente esa función la asume la médula ósea del hueso. ¿Sí? Pero después del nacimiento se ocupa sobre todo de identificar, extraer y destruir los glóbulos y las plaquetas que ya no merecen vivir. Todas las que no merezcan vivir porque son células aberrantes, deformes, o ya cumplieron su ciclo de vida, pasan por el vaso para su destrucción. Entonces, así como hay un proceso de hematopoiesis, hay un proceso de hemocatesis. Hematopoiesis y hematopoiesis. Revisen esos conceptos. Tenemos un poco su definición, vamos a ver sus relaciones. Superolateral, el diafragma. Anterolateral, el estómago, pero no cualquier parte del estómago. La curvatura mayor del estómago y la cola del páncreas. Postero inferior, el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal. Y su polo inferior con la flexura izquierda del colon. Es por eso que ese ángulo del colon también se llama ángulo esplénico. Su ubicación está a cargo de la arteria esplénica, rama de la tronco ciliar. Y el drenaje venoso a cargo de la vena esplénica, que termina drenando ¿dónde? No, la puerta. Le acabo de mencionar hace menos de 3.5 minutos. Ya. ¿Y cómo se forma la porta? ¿Cuáles son las tres venas que forman? La mesentérica superior y la Las tres, una esplénica y las dos mesentéricas para formar la porta. El drenaje linfático es a cargo de los ganglios celíacos y la inervación a cargo del plexo celíaco. Recuerden que a nivel del plexo celíaco, que está alrededor del tronco celíaco, hay toda una cadena nerviosa y ganglionar. Esta cadena nerviosa es importante porque es la que va a comandar la inervación de todas las vísceras abdominales. Y esto lo vamos a ver cuando hagamos abdomen. Inervación del duodeno, tronco celíaco. Inervación del hígado, tronco celíaco. Inervación del páncreas, tronco celíaco. Inervación del vaso, tronco celíaco. Es una estrella que reparte ramas para todo lado. ¿Ya? Acá un poco para recordar el tema de la ubicación, y recuerden que tiene relación sobre todo con las costillas de la novena y la 11ª costilla. ¿Ya? Es una masa blanda vascular sinusoidal con una capa fibroelástica bastante delicada, rodeada por completo por una hoja de peritoneo visceral, excepto en el hilio esplénico. ¿Qué es el hilio? Y eso ya lo habíamos visto en respiratorio. Es un espacio limitado por ligamentos. Este espacio limitado por ligamentos, ¿para qué sirve? Para la entrada y salida de estructuras vasculares, conductos, entre otros. En el caso pulmonar, bronquios. En el caso hepático, conductos más vasos. En el caso esplénico, vasos. En el caso renal, vasos más uretra. Entonces, para eso sirve el hilio esplénico. La cápsula fibrosa del vaso está compuesta por tejido conectivo fibroelástico denso y regular que se engruesa sobre todo a nivel del hilio esplénico. Entonces, aquí el hilio esplénico está formado por dos ligamentos, que es la unión de dos ligamentos. El ligamento gastroesplénico y el ligamento espleno-renal. La unión de estos dos ligamentos va a limitar el hilio esplénico para que ingrese
y salga, ingrese la arteria esplénica y salga la vena esplénica. Ambos vasos, tanto la arteria como la vena, a nivel de la arquitectura esplénica, van a conformar las arterias y venas trabeculares. Entonces, una vez que ingresan las arterias y venas principales, se van a dividir en trabeculares. Esto limitado por unos tabiques de tejido fibroelástico, que son las trabéculas esplénicas. Entonces, así vamos a tener la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa blanca lo va a formar las trabéculas esplénicas y la pulpa roja toda la zona de las trabéculas, arterias y venas trabeculares. Entonces, en su composición, tanto las arterias y venas trabeculares se componen de esta forma, ¿no? La pulpa blanca alrededor periférica, mientras el vaso es más central. En esta pulpa blanca podemos encontrar abundante contenido linfocitario, sobre todo linfocitos T. Y cuando tenemos médula ósea, en médula ósea lo que tenemos básicamente es un espacio compuesto por dos compartimentos principales, ¿no? Tanto el hueso esponjoso que contiene la médula roja, como el espacio diaficiario o el canal, ¿no? Donde está la médula amarilla, ¿no? Ahora, su función es eminentemente hematopoyética. Una vez que se generan las células hematopoyéticas, lo que vamos a tener es proliferación celular. Aquí lo que les mencionaba inicialmente, ¿no? ¿Quiénes asumen esa función hematopoyética a lo largo de la vida? Primero el sarcovitelino, luego lo asumen el hígado y el vaso y finalmente la médula, ¿no? Y la médula lo sostiene a través de la vida. Todas las estripas celulares que pueden ser originadas en la médula ósea del hueso. Y una vez que se generan estas estripas celulares en la zona medular, son captadas por los senos. No son captadas por los senos y esto luego lo van a distribuir en la circulación general. Entonces, hay huesos donde la médula cobra especial importancia, como la cresta ilíaca, el esternón, porque en estos huesos planos es posible hacer biopsias. ¿Para qué sirven estas biopsias? Para hacer diagnósticos de enfermedades mieloproliferativas, ¿no? Enfermedades sobre todo oncológicas de la sangre. Entonces lo que hacemos es anestesiar la zona de la cresta ilíaca y introducir un catéter, ¿no? Se dice el catéter en sacabocado. Ingresa, perfora la lámina del hueso, llega hasta la médula roja y aspira. Y lo que va a hacer es sacar médula roja del hueso, extenderlo en una lámina y eso es lo que se lleva a la microscopía. Y ahí estudias cada estirpe celular, ¿no? Y uno puede identificar si hay, cómo está la diferenciación celular, en qué fase se encuentran las células, ¿no? En qué fase meiótica pueden estar las células, si hay alteración en estas fases meióticas, ¿no? ¿Va de G0 a cuánto? ¿Biología vas a hacer? ¿En medio? Ah, las células que están en G0, en G1. Claro. Entonces, esa información te puede dar un aspirado de médula ósea, no es de diferenciación celular. Si se han dado cuenta, lo que es vaso y médula es bastante corto, anatómicamente hablando. Histológica y fisiológicamente son más largos. La funcionabilidad del vaso tiene que ver mucho con el tema inmunitario, ¿no? El funcionamiento o la participación del antígeno de histocompatibilidad, su función en la destrucción de las células que nos sirven. No, y eso un poco luego les va a responder por qué nosotros cuando operamos y retiramos el vaso por alguna razón, hacemos esplenectomías, previamente al paciente lo vacunamos contra el neumococo, porque el vaso, al retirar el vaso, no hay capacidad del cuerpo de contenerlos encapsulados. Entonces, ha pasado, ¿no? Que en algún momento, antiguamente se operaban del vaso y el paciente fallecía a la semana por neumococo, por infección por neumococos, que es difícil de combatir con antibióticos. El principal amigo del antibiótico hoy es el vaso, porque el vaso es el que termina siendo el colador de los capsulados. Entonces, por eso nosotros lo vacunamos previamente, ¿no? Pero todo eso les van a dar en histo y fisio, ¿no?
es bastante extenso de poder desarrollar. Ya, chicos, entonces el próximo lunes, periférico, vaso y médula. Que entre vaso y médula sean 3 preguntas y de periférico 2. Preguntas de vaso, médula, ¿no? ¿Ah? 3 preguntas de vaso, médula, ¿no? Por eso, entre vaso y médula 3 preguntas. 3. Periférico 2. Hay mucho que preguntar. Más o menos.